Hola, mucho gusto. Soy el doctor Isaías Ríos de Medicina del Dolor y en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante que es cuándo y por qué acudir a una clínica del dolor. Generalmente, cuando acudimos a una clínica del dolor tenemos que ver qué es lo que es una clínica del dolor. La clínica del dolor es un servicio médico en donde se estudia al paciente que trae dolor crónico, dolor agudo o dolor crónico agudizado. ¿Sí? Tenemos que llegar al diagnóstico para poder ofrecer un buen tratamiento. Y esto conlleva hacer una buena historia clínica y una buena exploración física. No nomás es ir a quitar el dolor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pacientes son los que se atienden aquí? Son aquellos pacientes generalmente que presentan pues, dolor crónico, son los que más vemos. Dolor crónico puede ser dolor crónico de espalda, dolor crónico del cuello, de las articulaciones, pacientes que tienen artritis reumatoide, pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, herpes zóster, algunos pacientes con dolor agudo, sobre todo aquellos pacientes que son operados y que no tienen un buen control del dolor por sus médicos tratantes. Nos piden también ahí las interconsultas para poder atender este tipo de pacientes. Entonces, pacientes también con dolor crónico agudizado, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una osteoartritis degenerativa y traen dolor, pero es un dolor que no los incapacita totalmente, pero en alguna ocasión se hace un dolor más intenso y se agudiza. Entonces también esos pacientes podemos atenderlos. Entonces, todo tipo de paciente con dolor son los que vamos a ver aquí en la clínica del dolor. Pero, entonces dices, ¿cuándo acudir a una clínica del dolor? En realidad, no hay una regla específica para acudir a la clínica del dolor. Siempre que presentes dolor crónico, algún tipo de dolor que no mejora, que ya no es tan agudo y se va haciendo crónico, aquel paciente, por ejemplo, que tiene un dolor por más de 3 meses, que no mejora, pues ya es un dolor crónico, es considerado como dolor crónico. ¿Sí? Entonces, todos estos pacientes que por más que brindes tratamientos, por más que cambian los medicamentos, cambies tu estrategia de tratamiento y no mejoran, son pacientes que podamos nosotros revisar para tratar de ayudarles y que tengan una mejor calidad de vida con los tratamientos que ofrecemos. ¿Sí? También aquellos pacientes que lo refiere el especialista porque son pacientes que ya se operaron, pacientes que no mejoran y que es necesario tratar el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor te va a alterar tus tres esferas, la biopsicosocial, entonces es mejor mejorar la molestia, tener una mejor calidad de vida y que el dolor vaya a mejorar. Por eso es importante atender a estos pacientes porque su dolor los va deteriorando, va haciendo que el paciente sea más vulnerable a cualquier tipo de patología. El dolor afecta tanto al paciente que incluso altera su vida social, su vida familiar. ¿Sí? Entonces, ¿y quiénes son los que atienden la clínica del dolor? ¿Quiénes son estos médicos que abordan el dolor de diferentes formas? Realmente en la clínica del dolor vas a encontrar médicos algólogos que son los encargados de brindarte la atención para tu dolor, ¿sí? Los médicos algólogos somos los que estudiamos anestesiología y luego estudiamos medicina, estudiamos anestesiología y posteriormente hicimos una subespecialidad en el tratamiento del dolor agudo o crónico y en el paciente paliativo. El paciente paliativo es aquel paciente que en teoría no tiene una sobrevida mayor a los 6 meses con un tratamiento de su patología de base. También vamos a apoyarnos con médicos psiquiatras, con los psicólogos o con médicos de rehabilitación o fisiatría para abordar y englobar el tratamiento multidisciplinario para que el paciente recupere más pronto su movilidad, recupere más pronto su vida y su calidad de vida. ¿Qué vamos a estudiarle al paciente? Si un paciente acude a nuestra clínica del dolor y no ha tenido mejoría con el tratamiento que ha tenido, como quiera estamos obligados a hacer una buena historia clínica. Tenemos que hacer una buena
exploración física también para llegar al diagnóstico adecuado y ofrecer el mejor tratamiento posible para que el paciente recupere su calidad de vida. La historia clínica, cuándo apareció el dolor, desde cuándo, cómo es, qué tipo de dolor es, hacia dónde se va, se queda en una sola zona, ¿sí? Se acompaña de algún otro síntoma, qué lo desencadena, qué lo disminuye, qué tratamientos ha probado. Todo eso nos ayuda a saber un poquito más de la historia del paciente y ver qué tipo de medicamentos ha tenido para su tratamiento del dolor y en qué más podemos nosotros ayudar. Una vez hecho un diagnóstico con este paciente, se le ofrecerá un tratamiento. Los diferentes tratamientos en la clínica del dolor varían, van desde medicamentos simplemente que podemos nosotros ajustar y llegar a dosis para que el paciente se sienta mejor, hasta medicamentos que incluso podemos rotar o quitar, o medicamentos que sean analgésicos antiinflamatorios, medicamentos que sean opioides, que nos ayuden a controlar el dolor, opioides débiles, opioides fuertes, dependiendo del tipo de dolor, las características del dolor, la intensidad del dolor también y los tratamientos previos. Pero también podemos ofrecerles o ayudarnos un poquito para el control del dolor con las infiltraciones de articulaciones, infiltración de algunos nervios que están atrapados o están doliendo, algunos bloqueos. Los bloqueos son los procedimientos que se hacen generalmente en quirófano, que son cerquitas de la columna vertebral, ¿sí? Para tratar de mitigar el dolor por hernia de disco lumbar, por un dolor del cuello, cervicalgia, un dolor dorsal o dorsalgia, ¿sí? Estos bloqueos nos ayudan a desinflamar, incluso algunos bloqueos nos ayudan a quitar sensibilidad para que el paciente se sienta mejor y no tenga tanto dolor. Otro tipo de tratamientos que también hacemos son los implantes de bombas de analgesia, que son dispositivos electrónicos que se colocan a nivel subcutáneo para estar liberando medicamento a través de la médula espinal. Cuando el paciente está requiriendo muchos medicamentos, cuando está teniendo otras morbilidades por el tratamiento, cuando no responde adecuadamente a dosis altas de tratamiento opioide, pues es mejor rotarlo y ponerle un implante de una bomba. También tenemos neuroestimuladores para aquellos pacientes que tienen dolor neuropático o aquellos pacientes con insuficiencia vascular arterial periférica, que responden muy bien a la estimulación espinal. Son también dispositivos electrónicos que se implantan en la parte posterior de la columna vertebral, ¿sí? Con una batería pequeña que se pone abajo a nivel de la región renal inferior. Y siempre tendríamos que apoyarnos con este tipo de pacientes con una terapia psicológica, porque el dolor te deteriora grandemente, ¿sí? Son pacientes que su estado psicosocial está muy afectado y tenemos que ayudarles en ese aspecto, ¿sí? Entonces ya sabes más o menos qué es una clínica del dolor, quiénes son los que atendemos la clínica del dolor, qué tipo de pacientes pueden acudir, ¿sí? Y qué tipo de tratamientos podemos ofrecer. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, te dejo como quiera mis teléfonos de contacto. Si quieres, podemos platicar y para que estés un poquito más enterados, ¿sí? Clínica del Dolor Palalgia en Monterrey, Nuevo León. Nos encuentras también en lo que es la página web palalgia.com, en YouTube como Dr. Isaías Ríos, en Facebook como Palalgia, y abajo tienen los teléfonos de contacto: 8124-520100 y el 8113-633206. Gracias. Hasta luego.